Muy buenas tardes, queridos seguidores, oidores, miradores, etcétera, de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana tratamos de hacer, a veces dos, a veces uno, tenemos un programa, una charla, porque como periodista entrevistador soy buen astronauta, es decir, no hago entrevistas, no los dejo hablar, o luego no me dejan preguntar, entonces mejor hagamos una charla. Sin embargo, no quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que transcurre una semana más, ya entramos al mes de diciembre, y la explicación creíble, verosímil, verídica sobre qué ha pasado con los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado, de gobierno, con respecto a un probable crimen de Estado y de lesa humanidad. No quiero dejar de señalarlo porque, a pesar de que se ha dicho que la mentira histórica ha dejado de ser mentira y se ha tornado en una verdad que no es la verdad histórica, sino una mentira, seguimos sin tener la verdad, que es uno de los primeros sacrificados en esta clase de sucesos. Tampoco quiero dejar de señalar que es imprescindible reconocer que, pese a que la pandemia y epidemia de COVID-19 galopa en caballo de hacienda en letalidad, mortalidad y morbilidad, de manera tal que hoy una de las primeras causas de morbimortalidad en este país es COVID. Y digo una de las primeras porque tenemos históricamente la otra epidemia, la de la violencia estructural, que nos agobia. Si hace meses el gobierno en turno, a través de la Secretaría de Gobernación, reconocía más de 95,000 desaparecidos, hoy, más allá de la cifra oficial, está del mismo tamaño que la mortalidad por COVID. Y ya no pensemos la mortalidad por la violencia, que sigue estando por arriba del COVID. Considero que las dos epidemias, COVID, violencia estructural, y los feminicidios galopan veloces para tratar de alcanzar estas dos epidemias. Creemos y consideramos que no podemos guardar silencio. Por ello es que también quiero enviarle un fraterno abrazo y saludo a Angélica Rodríguez, mamá de Viridiana Anaid, quien, siendo estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la UAM, sigue desaparecida en contra de su voluntad desde hace más de 8 años. El concepto de desaparición es naturalmente un concepto mágico, idealista, porque la gente no desaparece. La desaparecen, la secuestran, la asesinan y ocultan sus restos, los levantan, etcétera. Pero el concepto de desaparición es algo ambiguo y, para hacerlo más eufemístico aún, le agregan forzada. Es decir, tenemos una desaparición forzada y una desaparición natural. El pensamiento mágico y los eufemismos nos agobian. No quiero dejar de saludar a quienes desde
otras naciones más allá del charco, en Bilbao, España, en Praga, Madrid, España, en Iruña, a quienes en París. Ay, hasta me siento influencer, dijera José. A quienes en Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil, nos siguen, a quienes en el Caribe, en Puerto Rico, naturalmente, también lo hacen, y desde luego a aquellos que desde, como decía un comercial de mi época de radio, en el programa que se llamaba La Hora, daba cada minuto qué hora es, con anuncios en medio, daba el anuncio de unos sombreros que se llaman Tardán, como esta boina, Tardán. Y el comercial decía, de Sonora a Yucatán, sombreros Tardán. Pues de Sonora a Yucatán, quienes nos siguen, les estamos dando un caluroso saludo, así como a Jocabed Domínguez Gómez, que nos está saludando y enviando un mensaje. Quiero señalar que el día de hoy tenemos al maestro Josué, alias el maestro Josué Antonio Ibarra, pero para los cuates, el maestro Josué, quien se destaca dentro de las huestes que dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, trabaja en la educación semipresencial, a distancia y en plataformas desde hace varios ayeres. Él es experto en ello, con maestría en el asunto, tesis, publicaciones y más en este asunto. Y ahora que la pandemia del COVID nos ha lanzado intempestivamente hacia el uso de estas plataformas y tecnologías, en algunos lugares hemos visto que no hay mayor problema que no tenga que ver con el uso de las tecnologías con fines didácticos. Ya comentábamos con el doctor y egregio y protervo y adláter tuyo, bueno, tú de él, porque son adláteres, Manuel Francisco Aguilar Tamayo, que probablemente la herramienta tecnológica no sea la herramienta de mediación. Eso ya lo analizaremos un poco, lo que es la herramienta tecnológica y la mediación semiótica o simbólica o significativa o pedagógica para poder negociar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este caso de educación superior. Pero tengamos claro que en educación básica muchos maestros en su vida habían trabajado con esto. Ni los alumnos, aunque son expertos en celulares, en redes y esto, a la hora de la verdad, no es tan sencillo el uso de las redes para evaluar, organizar la actividad académica y más. Todavía más cuando masivamente e intempestivamente, súbitamente, transformamos tu hogar en aula de trabajo para que tú e Isis den clase. Pero además para que Isis y tú se vuelvan asesores pedagógicos del crío. Es decir, su casa se vuelve aula de trabajo como docentes. Se vuelve aula de estudio para tu criatura y se vuelve área de apoyo pedagógico de ustedes, que para bien de ustedes tienen apenas uno. Pero aquellos que tienen 4 o 5, es una verdadera calamidad, aparte de comer, hacer de comer, etcétera, todas las labores del hogar. Desplazar el ambiente de aprendizaje, valga el conceptejo, de la escuela a las redes, es algo que tú has venido trabajando desde antes de la pandemia. Sí. Hoy, ¿cómo podemos aprovechar esto? Porque puede ser una oportunidad, sí y solo sí, los recursos tecnológicos, económicos, llegan a todos lados, porque no a todos lados llegan. Si pienso, hoy me tocó dar una plática en Chiapas, en todas las comunidades indígenas y originarias, o ayer en Tixla de Guerrero,
en todo lo que es las comunidades de la montaña de Guerrero, ya cambia la cosa, porque además es en otras lenguas originarias y con contenidos curriculares adaptados al contexto histórico y cultural. Yo voy a cerrar mi boquita porque si no, ¿para qué carajos te invito? Para no dejarte hablar. Y maestro Josué, ya sabes, es un placer para nosotros en la Comuna de la Palabra tener a gentes jóvenes como ustedes que nos iluminen un poco con su experiencia a este respecto, porque muchos maestros hoy de verdad están pariendo quíntuples y muchos alumnos también, Sí, porque ya hemos visto cómo graban a maestros para que los corran de universidades como la de Nuevo León. El miedo a sí. esas tecnologías como recurso de presión política ideológica. Y me callo, tan. Adelante, Sí, Josué. muchas gracias, Enrique, por esta invitación. Yo estoy muy alegre, muy contento de estar en este programa que seguimos desde que nació. Digo, no he podido ver todos los programas porque en algunas ocasiones pues andamos algo ocupaditos, pero es una excelente oportunidad. Esto que comentas con respecto a el cambio de escenario en el que se realizan las actividades es un elemento muy importante, porque algo que normalmente no se reflexiona, no se piensa, porque es algo que se realiza de manera rutinaria o regular, es que pareciera que los estudiantes y los profesores y las personas en general saben administrar sus tiempos de manera adecuada y de manera eficiente, ¿no? O sea, pareciera que esta parte de administrar tiempos y espacios es algo que todos podemos hacer sin ningún problema y es algo que naturalmente surge. Y cuando nosotros trabajamos en educación a distancia, en educación en línea, es lo primero, o sea, de las primeras cosas que comentamos tanto con profesores como con estudiantes, ¿no? En este punto de trabajo en educación a distancia, la parte de la gestión de los tiempos y de los espacios es importantísima. ¿Por qué razón? Hablando de estos procesos de mediación y quién hace la mediación y qué instrumentos o artefactos utilizamos para ella, normalmente todo lo que tiene que ver con los horarios escolares, los espacios escolares, el hecho de que un profesor tenga que firmar una lista, el hecho de que un estudiante tenga que pasar asistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que tenga que estar en un lugar en una hora específica, son elementos que ayudan tanto a estudiantes como a profesores a gestionar sus tiempos, ¿no? Y pareciera que es algo obvio, lógico, pareciera que todos en la mente lo tenemos claro, pero una vez que todos los espacios están juntos, todos los elementos de tanto de trabajo como de asesoría pedagógica, como de clase, como de actividades domésticas, es el mismo lugar en el que realizas ejercicio, el mismo lugar en el que ves la tele y revisas tus redes sociales. Ese elemento que te ayuda a regular tus tiempos, a regular tus momentos exclusivos para estudiar, tus momentos exclusivos para atender a tus estudiantes, tus momentos exclusivos para atender a tu familia, a tus amigos, a tus redes sociales, se vuelven muy difusos, se vuelven invisibles en muchos casos, y es ahí cuando entramos en este punto en el que puede ser que no nos alcance el tiempo, puede ser que no logremos realizar todas las actividades que teníamos pendientes, pero en parte, y no estoy diciendo que todo tenga que ver con ello, pero en parte tiene que ver con que estos elementos que mediaban o que ayudaban a organizar nuestros tiempos, que ayudaban a regular nuestra conducta y nuestras acciones, han desaparecido. Es decir, yo ya no tengo que estar en ese lugar, en esa hora. Yo puedo simplemente con un clic conectarme. En el mejor de los casos, ¿no? En el caso de las bueno, no en el mejor de los casos, pero en algunos casos en los que lo que se necesita es la sincronía, ¿no? Pensemos en estas clases o en este modelo de clases que son de carácter sincrónico, en el que los profesores se conectan como tú y yo en una sesión de videoconferencia y tienen que estar no en el mismo espacio físico, pero sí en el mismo espacio virtual, en un momento y una hora determinados.
Eso puede en algunos momentos ayudar a regular algunas situaciones, pero el hecho de que estén alrededor muchos otros factores, como tu mamá pidiéndote que vayas a lavar los trastes, el perro intentando salir de la casa, el vecino poniendo música porque pues él está de vacaciones y no ha necesitado salir, todos esos elementos que son distractores, que no tienen las características que debería tener un espacio educativo, generan este conjunto de situaciones en las que no necesariamente puedes poner atención, ni como docente, ni como estudiante, se mezclan tus rutinas, se mezclan tus horarios, se mezclan todos los elementos, y en ese sentido, pues la aproximación que tú tienes al conocimiento, a lo que está explicando alguien más, a la lectura, a la realización de tus trabajos, pues es diferente, ¿no? No puedo decir que sea peor o que sea mejor. Lo que sí puedo decir es que es diferente y requiere de un conjunto de habilidades, de un conjunto de hábitos y pues de un conjunto de estrategias diferentes a las que teníamos acordadas, ¿no? Sí, dime. Este, Veo que ya estás muy intranquilo por querer. no, no estoy eh, intranquilo, pero un tiempo fui el director general de preparatoria Ujú, abierta en el estado de Guerrero. Y el primer problema que estás planteando es el problema de la autorregulación selectiva de la actividad, valga el conceptejo prosoviético psicológico, y voy a hablar sí, ahora como pistiólogo un poco, pistiólogo del verbo pistear, es salud. decir, del verbo salud, del verbo pistear un poco. Y naturalmente, cuando alguien ingresa a un sistema abierto o semiescolarizado, tiene la intención deliberada de cursar dicho sistema. Efectivamente. Hoy la pandemia lo plantea distinto. No es que tuvieran la intención, es que fue a wiwi, fue a producto de gallina, a ovum que la gente tuvo que entrar. Primero. Segundo, la autorregulación selectiva de los tiempos, atención, concentración para la realización de la tarea, es personal o individual en un sistema abierto o semiescolarizado. Pero el problema es que se está desplazando del trabajo en grupo al sistema de plataformas y esto tiene varias implicaciones. Tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, el otro alumno está en la suya, el otro en la suya, en la suya. Los conceptos de interacción e interactividad se transforman también, porque el trabajo en grupo se vuelve un poco complicado a través de plataformas. Y cuando digo un poco complicado, es casi un eufemismo, porque estas transformaciones de lo que los neuropsicólogos denominan funciones ejecutivas y teoría de la mente, es decir, yo tengo que atribuir, porque los alumnos lo hacen, y lo decía Manuel, ¿cómo quiere que le entregue el trabajo, maestro? El alumno intuye que tú quieres algo y quieres satisfacer lo que tú quieres de modo tal que él cumpla con esa expectativa, pero ya en grupo, a distancia, mediación, etcétera, se complica. En esta nueva circunstancia, no solo qué implicaciones tiene, cómo afrontar. Mm, creo que tuve algunos problemas de conexión. Escuché tu última pregunta. Es decir, plantea esta cuestión del desplazamiento forzoso de un sistema de grupo interactivo en aula a Ujú, un sistema particularmente individual, donde interactúas con otros porque antes trabajabas en grupo, que es distinto al sistema abierto o semiescolarizado, porque yo decido estudiar el sistema abierto o semiescolarizado, pero aquí no, aquí es impuesto por las sí, circunstancias. Eso cambia mucho el panorama en la intención educativa y en la interacción y la negociación de las intenciones. sí. A mí me parece, o sea, me parecen interesantes esas afirmaciones, pero también puedo diferir un poco y tal vez al rato podamos em,
retomar un poco algunas de estas ideas. En primera instancia, efectivamente, uno podría pensar que en la presencialidad se trabaja de manera colaborativa, se trabaja de manera adecuada y en grupo puedes entender las intenciones de lo que quiere el docente y el docente es lo suficientemente claro como para explicar o explicitar cuál es el objetivo de lo que está solicitando y el estudiante entiende lo que el docente está solicitando. Pero a veces partimos de una idea muy extraña, y lo digo extraña, porque pareciera que el sistema presencial es perfecto, ¿no? Es bueno, ¿no? Como si todas las veces que el profesor explicara o explicitara algo, el estudiante entendiera exactamente lo que el profesor quiere que se realice, como si estuvieran perfectamente claros los objetivos de aprendizaje para el estudiante y en presencialidad estuviera consciente el estudiante de por qué realiza esas actividades. Lo cierto es que tanto a distancia como en presencial, una cuestión que es bastante común es que el estudiante tiene un carácter de estudiante. Y de estudiante, y con carácter de estudiante me refiero a esta idea de que él va a la escuela para sacar una calificación. ¿Y qué necesita para sacar una calificación? Pues entregar trabajos y entregar tareas. ¿Y qué necesita para sacar esa buena calificación en sus trabajos y tareas? Pues hacer lo que el profesor le está pidiendo, ¿no? Entonces, son muy pocos los estudiantes, y me atrevo a hacer esa afirmación, son muy pocos los estudiantes, los que tienen claro que van a la escuela a aprender algo que les va a servir para la vida y para su ejercicio profesional. Y no me refiero a esa idea de, voy a aprender algo, sino a la idea de que tomen esos conocimientos y los apliquen en su vida y en su ejercicio profesional. Son pocos los estudiantes que son conscientes de eso. Y esa situación es común tanto en presencial como en virtual, ¿no? Entonces, tenemos un problema. Tenemos el problema de que ya de por sí la conciencia del estudiante o de algunos de los estudiantes es que yo voy a entregar tareas para el profesor, cuando en realidad yo estoy haciendo un conjunto de acciones que me permiten desarrollar aprendizajes, que me permiten desarrollar habilidades, que me permiten generar un conjunto de competencias que yo voy a utilizar en otro momento y en otro lugar. Si todos los estudiantes tuvieran esa conciencia, no importa la modalidad en la que se encontraran, y no importa que en este momento estuvieran en una situación de una modalidad impuesta, la respuesta del estudiante sería diferente. Pero no solo la respuesta del estudiante, sino también las acciones del docente. Es decir, a veces, y ya en algún momento lo comentábamos y lo comentaba el doctor Manuel Aguilar, hijo, en el sentido de que en muchas ocasiones aludimos o colocamos en el estudiante problemas de aprendizaje, ¿no? Es decir, este estudiante va mal, este estudiante no ha podido lograr lo que yo estaba esperando que lograra, es muy posible que tenga un problema de aprendizaje. Pero ¿en qué momento nosotros nos cuestionamos sobre los problemas de enseñanza del profesor, ¿no? Entonces, en este sentido, el hecho de que en un escenario presencial, en un escenario en el que nosotros elegimos trabajar, tengamos la idea de que estamos entendiendo y el profesor tenga la idea de que están entendiendo, bueno, simplemente nos hace pensar que no tienen del todo idea de qué es lo que sucede justo detrás de lo que dice el profesor, ¿no? Cuando un profesor da una instrucción, da una orientación y entonces el compañero, ¿qué fue lo que dijo? Sí, dijo que esto, que lo otro, que ok. Y entonces de repente media parte del grupo entrega el trabajo mal, porque no escucharon lo que dijo el profesor
y porque uno que entendió mal explicó al otro y ese le explicó al otro y ese le explicó al otro. Y el proceso comunicativo tampoco es lo suficientemente claro en un entorno de carácter presencial, ¿no? Y también esta idea de que siempre, de que trabajamos mejor en equipo en la presencialidad, pues también lo quería retomar porque pareciera que el trabajo en equipo es un trabajo colaborativo en el que todos asumen un rol importante, en el que todos, tanto profesores como estudiantes, asumen de manera participativa el trabajo, pero hay veces en las que más que un trabajo colaborativo se realiza un trabajo cooperativo. Aquí está mi parte, aquí está mi otra parte, aquí está mi otra parte. Tenemos un Frankenstein de trabajo porque la conciencia que tenemos no es colaborar para resolver un problema, sino entregar un trabajo. Entonces, a mí me parece que esta situación de entregar trabajos para satisfacer al docente y el docente solicitar trabajos para satisfacer un requisito de colocar calificaciones y poner evidencias ante el director, ante el inspector, ante el supervisor, ante Dios Padre de la educación en México, pues es un problema grandísimo, porque estamos dejando de lado la situación que me resultaría a mí mucho más importante, que es el aprendizaje del estudiante. El aprendizaje del estudiante está siendo dejado de lado por el estudiante porque tiene que cumplir con un conjunto de tareas que deja el profesor. Y en este momento, pues hay profesores que dejan infinidad de tareas. O sea, todas las tareas que no dejaban en un año las están dejando en una semana a los pobres estudiantes que están en sus casas y sus mamás, papás, hermanos están ayudando a entregar la tarea porque hay que entregar tareas. Porque el profesor está dejando de lado la idea de que el estudiante aprenda por entregar evidencias para que podamos decir que estamos trabajando, porque es momento de decir que seguimos trabajando y nos estamos esforzando. Entonces, en ese sentido, este podría llegar a ser un problema bastante grande. Ahora, no quisiera que se cayera en la idea de que todos hacen eso, ¿no? Porque no todos están haciendo eso. Pero sí hay ejemplos de situaciones en las que, pues pareciera eso, ¿no? Que tanto profesores como estudiantes como autoridades están dejando de lado la parte importante del aprendizaje del estudiante por la parte de sea entrega de tareas, sea entrega de evidencias, sea recopilación de evidencias para decir para decir que estamos trabajando, ¿no? Y en este punto llegaríamos al momento en el que pudiera ser que si estamos dejando de lado el trabajo del estudiante y solamente nos estamos centrando en las evidencias, para mí, en mi opinión personal, pues sería como una labor muy grande de simulación del aprendizaje en lugar de atención del aprendizaje. Pero estás entrando al otro fenómeno, el institucional. Es probable que los maestros no decidan de motu propio recopilar evidencias. Es probable que la propia institución, no solamente universitaria o escolar, sino la concepción que sobre la educación existe, le demande al docente ser un buscador de evidencias. Además, entregarlas, porque si no, no le dan el estímulo académico, no se vuelve PITC, no le dan SNI. Es decir, es un sistema muy perverso del cual tal vez el buen Franz Kafka en el proceso narraba muy nítidamente. Entras a él y te come. Es todo un Frankenstein. Ahora bien, ese es un modelo que escapa a las manos del docente como persona. Y del sindicato que los dirija también, porque el sindicato está en otro canal, o los sindicatos. El problema es, en esta coyuntura, muchos pensarán en cómo regresamos, dijera Hugo López-Gatell, a la nueva normalidad, que quién sabe cuál será la nueva normalidad,
o regresar a como estábamos antes, que de todas maneras a lo mejor la distancia entre la nueva normalidad y el como estábamos antes esencialmente no cambia mucho, aunque cambien las formas. El otro problema es efectivamente ahora cómo organizas la labor educativa, porque los maestros que no estaban en sistemas semiabiertos o semiescolarizados o abiertos, ahora tienen que organizar actividades, Sí. acciones, tareas y encargarle a los alumnos actividades, acciones y tareas. Y el resultado de esos debe caber en un portafolio de evidencias, en una puerca rúbrica o en un conjunto de parámetros de evaluación y objetivación que trascienden al hecho educativo mismo y que se vuelven un galimatías en términos de que no precisan las intenciones del aprendizaje, las intenciones de la enseñanza. Yo me pregunto cómo formas en este modelo médicos que tienen que saber hacer cosas. ¿Cómo formas además médicos en esta etapa donde ellos mismos tienen el miedo de contagiarse? Y pese al juramento de Hipócrates, el miedo es miedo. La culpa es culpa, la ansiedad es ansiedad, y ya hemos visto cuántos docentes han muerto en la UAM por COVID. Sí. Una buena cantidad. No digo alumnos, no digo jubilados. Algunos nos mantenemos con su sana distancia en confinamiento y arresto domiciliario desde hace ya 9 meses y algo, por razones ultra obvias. Pero el problema de fondo es, ¿qué puedes tú, no Josué, Sistema de Educación Abierta y a Distancia SEAD de la UAM, ofrecerle a los docentes? Que tampoco te toca decidirlo a ti seguramente, independientemente del nivel jerárquico que tengas en la estructura. ¿Qué se les puede ofrecer a los docentes para afrontar de manera exitosa esta coyuntura que no creo que en 3 meses esté resuelta? Con todo y vacuna, porque el problema es que haya vacuna, que la distribuyas, bueno, la produzcas, la distribuyas y la apliques. Y entonces eso te implica, por lo menos de aquí a otro medio añito, Sí. ¿qué Sí, porque puede ofrecérsele a los docentes? ¿qué puede ofrecérsele a los docentes? Bueno, a mí me parece que esta es, creo que es la pregunta del millón. Es decir, resolver este problema a veces en papel y lápiz o en pláticas así, pudiera ser como aquellos que acomodan la selección mexicana para que gane el mundial y lo logre y en su mente sale perfectamente bien, ¿no? El problema es que ya al momento No de la gana, ejecución, pues no ganan ni ganarán ni falla han los ganado. Sí, sí, penaltis, sí, sí, etcétera. sí, sí, ¿no? Pero a mí me parece que hay aquí un conjunto de factores que son muy importantes y situaciones que se requieren atender de manera crítica, ¿no? Una cosa que sí ha logrado hacer esta pandemia y esta situación es evidenciar la necesidad de formación docente que tienen el personal académico de todas las instituciones en todos los niveles, de actualización docente, ¿no? Es decir, si algo se ha logrado evidenciar es que todos los cursos que hemos intentado ofrecer, trabajar, eh, colocar este conjunto de estampitas, desde el profesor que tiene montones de estampitas de yo tomé este curso y este otro curso y este otro curso y este otro curso, hasta el que no tiene ninguna, tienen un conjunto de competencias no solamente técnicas, porque a veces pareciera que el problema de trabajo en la pandemia es un problema de carácter técnico, sino también de carácter didáctico pedagógico, ¿no? Es decir, nuestros profesores necesitan de manera urgente, desde hace como 20 años, un proceso de actualización en su formación docente de fondo, ¿no? Eh, a mí me parece que
apoyar a los docentes en este proceso de actualización, no solamente de sus competencias técnicas, sino de sus competencias didáctico-pedagógicas, es uno de los ejes principales para lograr una nueva normalidad y superar las deficiencias que ya tenía la normalidad en su momento, pero que pues se podrían subsanar por el hecho de tener a los docentes más cercanos, de tenerlos presentes y que si no explicaban bien a la primera, explicaban bien a la segunda, a la tercera o a la cuarta, y si no, pues el mismo docente podía tomar la decisión de hacer algunos ajustes con respecto a lo que había solicitado, ¿no? Eh, pero nuevamente, pareciera que la normalidad estaba bien y la realidad es que nuestro sistema educativo tiene carencias muy importantes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de eso, bueno, pues todos somos responsables, ¿no? Somos responsables tanto los sindicatos como las autoridades, como el mismo personal docente, como el sistema por sí mismo y algunos estudiantes, ¿no? También son parte de las condiciones en las que se encuentran los docentes. Entonces, el punto, a mí me parece que el punto principal tiene que ver con ofrecer a los docentes cursos que les permitan identificar cuál es el cambio que deberían tener, pues no sé, desde hace como 50 o 100 años en su proceso de acompañamiento a los estudiantes. A veces pareciera que la labor principal del docente es dar clase, ¿no? Pareciera que su labor principal es pararse frente a los estudiantes y hablar, 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 y seguir hablando, ¿no? Eh, en, y no importa tanto de lo que hable, ¿no? Pueden hablar de un libro, pueden hablar de su experiencia docente, pueden hablar de su experiencia profesional. En algunos otros casos su forma de hablar es dictar. Tenemos profesores que dictan desde nivel preescolar hasta nivel superior y es lo que hacen durante toda su clase, ¿no? Y pareciera que este modelo de, de reproducción de la información es el modelo adecuado para el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos ese modelo, esa idea de cuál es mi labor docente en la presencialidad, y ahora lo vamos a transitar de manera forzosa a la virtualidad, pues resulta que, pues, ¿qué es lo que nos llevamos hacia la virtualidad? Pues nos llevamos los problemas técnicos, ¿no? Pero una vez que yo solvento el problema técnico, supongamos que yo no sabía cómo conectarme a esta videoconferencia y por fin logro saber cómo encontrar el enlace, me conecto y todo el asunto. Pero lo que yo voy a hacer una vez que haya resuelto el problema técnico es reproducir los problemas didáctico-pedagógicos que ya tenía. Es decir, yo voy a utilizar mi clase para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar durante 5 horas, 6 horas, 4 horas, 3 horas, o incluso he conocido casos en los que utilizan la videoconferencia para dictar. Es decir, en lugar de dictar en el salón, dictan en el aula de clases. Y si bien es cierto que no hacen eso todos los profesores, muchos de los docentes sí tienen un conjunto de estrategias didáctico-pedagógicas y tienen como conciencia que su labor principal no es dar clases, sino acompañar a otras personas, personas de diferentes edades, niños, adolescentes, adultos, pubertos, acompañarlos en un proceso de aprendizaje, entonces cambia mucho lo que ellos tienen que hacer. Porque para acompañar a alguien en el proceso de aprendizaje no es necesario solamente hablar. O sea, no es necesario que yo vierta toda esta magnífica y magnánima información que tengo en mi cerebro y que puedo almacenar, sino que es importante que el otro entienda lo que yo estoy diciendo, que el otro pueda hacer y pueda deshacer. El ejercicio, el ejemplo que tú pones, por ejemplo, de medicina es importantísimo, ¿no? Es súper bueno, porque para trabajar la virtualidad en medicina,
no es posible trabajarlo completamente de manera virtual. De hecho, los programas que tenemos o las asignaturas que tenemos en medicina que contemplan el uso de las asignaturas están diseñadas y están pensadas en un sistema de carácter, bueno, más bien en una modalidad híbrida. ¿Qué significa? Bueno, que tienes algunas partes teóricas o procedimentales que puedes repasar en línea, es decir, que no necesitas estar presente, pero en algún momento necesitas la presencialidad para realizar un conjunto de prácticas que si no realizas de esa forma, no generas los aprendizajes correctos y adecuados. Entonces, primer punto, la formación a los docentes, ¿no? La formación en cuestiones de carácter didáctico-pedagógico, una actualización importantísima de fondo en cuál es su labor docente, que muchos docentes lo han intuido, que muchos docentes la han identificado, que muchos docentes la realizan así de manera intuitiva o por cuestiones autodidactas y entienden que su labor no es dar clase, pero esos docentes son los que salen en las notas, los que se comprometen, los que cambian las formas de hacer las cosas y los que no están hablando todo el tiempo, los que se centran en lo que hace el estudiante. A esos docentes, de esos docentes son de los que tenemos que aprender. La otra parte es la actualización en cuestiones de carácter tecnológico. Ya han habido un montón de campañas a lo largo de lo que yo llevo de vida, identificado para actualizar a los docentes en cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero uno de los problemas es que pareciera que la tecnología es la finalidad y no un medio, regresando al concepto de de mediación o intermediación, ¿no? Pareciera que la finalidad de esos cursos es que el docente sepa hacer clic aquí, hacer clic allá, y se les dan cursos técnicos fuera de contexto, fuera de lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que tanto docentes como autoridades y todos en general deberíamos ver a las tecnologías como una herramienta más para realizar nuestras actividades y no como el fin en sí. Porque muchos de los cursos de formación que yo he tenido la oportunidad de ver, de analizar, de revisar, tienen como finalidad que el profesor aprenda PowerPoint porque sí, porque es importante el PowerPoint así, ¿no? Cuando en realidad, hablando de PowerPoint, el hecho de generar una presentación de PowerPoint, pues no te hace, o sea, de saber escribir allí, colocar una diapositiva tras otra, pues no hace que la diapositiva sea comunicativa adecuadamente, ¿no? Es decir, si yo la lleno de texto, pues no necesariamente está cumpliendo su función. Necesito otro conjunto de competencias y de concepciones de carácter simbólico, semiótico, de síntesis, aceptar que la diapositiva no va a contener toda la información, sino que es un apoyo para lo que yo estoy diciendo y entonces lo que sucede es que las diapositivas son el apoyo de lo que yo digo, ¿no? Y eso también lo vemos al revés. A veces cuando estamos en clase, tanto en presencial como en virtual, de repente tenemos tanto a estudiantes como profesores que dicen, les voy a pasar las diapositivas, ¿no? O el estudiante, profe, ¿me pasa sus diapositivas? O nosotros mismos, oye, vi que tu exposición estaba súper buena, ¿me pasas las diapositivas para que yo las pueda tener y estudiar? Pues sí, las diapositivas, si están bien realizadas, pues tienen las ideas principales, pero no tienen toda la parte de la elocuencia, de la coherencia, del conjunto del discurso que está ejecutando el orador. Entonces, tú solamente cuando tú te llevas tu diapositiva, el estudiante se lleva la diapositiva, o tú le pasas las diapositivas a alguien, pues le estás pasando un cacho de la información, le estás dando la información fragmentada, eso no le va a servir del todo para estudiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues necesitamos entender que la tecnología no es el fin. La tecnología es un medio para lograr el fin. ¿Y cuál es el fin? Pues a mí me parece que el fin de todo proceso educativo es buscar el aprendizaje de otra persona, ¿no?
Entonces, que esa persona desarrolle un conjunto de aprendizajes, de conocimientos, de habilidades, destrezas, de lo que en un sentido muy amplio podría determinarse como una competencia. Y entonces, pues tendremos este punto. La otra cosa que es importante en cuestión de capacitación, aparte de todo lo que tiene que ver con modelos de didáctica y de pedagogía para cambiar la concepción tanto del docente como del estudiante y de la cuestión técnica, a mí me parece que también tiene que ver con cuestiones de infraestructura, y eso es cierto. Una de las cosas que hacen en este momento las autoridades pues todos van a trabajar en línea, aunque no tengan acceso, pero hay que trabajar en línea, ¿no? Todos van tanto docentes como estudiantes, van a trabajar a través de plataformas educativas, aunque puede ser que tengan internet, pero el equipo de cómputo que tengan no sea suficiente. O tenemos estudiantes que solamente están trabajando con un teléfono celular y no hay más, y de repente te piden un trabajo en Word, en Excel, en montones de programas que son mucho más fáciles de manejar en una computadora, pero no nos interesa si tenemos computadoras, ¿no? Lo mismo pasa con la televisión, con el aprende en casa con televisión, ¿no? Es decir, tienes un conjunto de transmisiones en unos horarios que, pues la verdad es que no a todos les acomodan. Hablando, o sea, regresando a este punto en el que tenemos a padres que trabajan con hijos o con hijos de diferentes edades, múltiples hijos, ¿no? Y de repente, pues solo tienen una televisión y los horarios se empalman, ¿no? O simplemente el padre no tiene en dónde dejar al hijo y se lo tiene que llevar al trabajo porque no puede hacer trabajo a distancia y es de las personas que tienen que estar allí a pesar de las circunstancias sanitarias en las que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, pues necesitamos dotar a la población de una infraestructura y de un acceso tecnológico que les permita realmente hacer este seguimiento a través de las tecnologías, porque ya de por sí hemos tenido, bueno, hay muchos estudios y muchas eh, mm, reflexiones acerca de la brecha de accesibilidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la accesibilidad tecnológica es un problema y es un problema bastante grande, que por cierto se ha ido acortando, no lo que esperaríamos y no lo suficiente, sí se ha ido acortando en las últimas 2 décadas, pero aún así no es suficiente, ¿no? Sí tenemos una gran cantidad de personas, un número de la población, a veces reducirlo a porcentaje pareciera, es una forma de minimizar la situación, ¿no? Es decir, un 10% que no tenga acceso, bueno, no es un problema. Claro que es un problema, son miles de millones de personas, ¿no? O sea, no es mínimo el asunto, ¿no? Entonces, en este sentido, la parte de accesibilidad es importantísima, porque sin accesibilidad, ninguna de las estrategias funciona, ¿no? Y pues tenemos allí un gran reto, y tenemos un gran reto como sociedad, pero también los gobiernos en el punto en el que, mientras no esté resuelto esta parte de accesibilidad, pues no podemos hacer evaluaciones estandarizadas, no podemos decir esto va para todos, porque pues las condiciones no son las mismas en todos los lugares. Mira, es curioso todo el choro que ahorita echaste, porque indudablemente hay otro problema. En la opinión, por ejemplo, de Isis Villanueva, los procesos de capacitación deben mudar a otros modelos. Pero está hablando de capacitación. Tú hablas de formación, que no es lo mismo aunque parezca igual. Tenemos el otro problema. A diferencia de educación básica, donde originalmente se formaban como maestros los maestros, desde que dijera el presidente AMLO, llegaron los neoliberales
y dijeron que cualquier mortal con título y cédula profesional puede dar clase, evidenciando un desprecio a la educación. Se supuso que cualquiera podía enseñar. Y se supuso que se hizo una reducción del saber hacer o saber saber al saber enseñar, que no es lo mismo aunque parezca igual, decía Silvio Rodríguez en una canción. Un médico puede ser un excelente cirujano. Dijera alguien cuando se decía en épocas de estudiante, este maestro da clases como el Pato Donald y quiere evaluar como Albert Einstein. Es decir, es muy buen profesional, pero es muy mal maestro. Y esto marca el que debiera por lo menos también diferenciarse la indispensable e imprescindible tarea de formación docente, porque en el nivel medio superior y superior, cualquiera que tenga título y cédula da clases. Sí. Si yo tengo título de biólogo, puedo dar clase hasta de anatomía y fisiología del sistema nervioso. Si soy médico también. No importa si es en psicología, en prepa, en medicina o en biología. Para el caso el contenido es el mismo. Si soy ingeniero o físico, puedo dar clase de matemáticas en cualquier nivel educativo y cualquier escuela. Y si doy estadística, no importa mi deformación, con que dé estadística y sepa sacar chi cuadrada, t de student y manejar SPS, puedo dar clase en psicología y en medicina y en donde sea. Pareciera ser que la creencia de que cualquiera puede enseñar con título y cédula profesional debe ser avasallada por un proceso de formación docente en educación media superior y superior y, como dice Isis, en replantearse los procesos de capacitación, superación profesional, actualización o como queremos llamarle, más allá de los cursos semestrales. Porque de otra manera es replantear tal vez y regresar a lo que alguna vez planteara el buen Iván Illich, en el mejor de los sentidos, desescolarizar la educación. Imprimirle un nuevo sentido al hecho educativo. Porque si cualquiera puede enseñar, cosa que no lo dudo, no cualquiera puede enseñar lo que sabe hacer de la mejor manera. Sí. Esto implica estrategias, utilizando un terminejo de Chevalat, de transposiciones didácticas. ¿Cómo transformo el saber sabido en saber enseñado? Y no hacer diapositivas como las de Enrique Álvarez, que tienen mucho texto y que ni él mismo lee cuando habla. Por eso es preferible no usar PPTs. Pero a veces te dicen, mándenos el PPT, no, pues ahí les va el puerco PPT. Pero en el fondo, el problema de la educación creo que es un asunto también de concepciones o ideologías sobre, otra vez, los fines de la educación formal. ¿Para qué educar? Para que ahora los jóvenes que salen con licenciatura ya no consigan empleo, porque antes era un acceso a nuevas formas de ingreso y de empleo. Ahora terminas la licenciatura y no, a huevo te tienes que ir al posgrado, porque además tiene sus ventajas. Te vas a un posgrado, luego salido de la licenciatura con tu novia, y si los dos tienen beca CONACYT, ya se echan poco más de 20,000 varos de beca, que les conviene como pareja. Es decir, tiene sus ventajas hacer el posgrado. Y luego, como con la maestría, no ingresas de PITC, sino ya te piden el doctorado, y ya que sales del doctorado te piden 5 años de experiencia, pues ya bailó Berta las calmadas, porque en el fondo no hay modo de que consigas empleo. Y empiezas a ver que la educación está fracasando también en ese sentido. Ya no digo la formación de investigadores, porque el conceptejo de profesor investigador de tiempo completo, PITC,
implica los grados, publicaciones, perfiles, puntos, la próstata y todas las P's que quieras, ¿sí? Pero en el fondo, sea con un recurso tecnológico o con el otro, el problema sigue siendo estructural o de fondo. Efectivamente, los programas de formación, actualización y superación son esenciales. Pero en esta era, porque además tenemos el otro problema clásico, ¿qué hacen los gobiernos? Jugarle al bombero, apagar los incendios o proyectar a futuro. Ahorita yo me imagino que la 4T ha de estar tronándose los dedos porque la pandemia se lo come. Aunque digan, tenemos domada la epidemia, no hay bronca. Tenemos los hospitales con recursos, con personal y todo. La gente va y te dice, pues no es cierto. Vas y te haces el diagnóstico y te hacen el diagnóstico y te dicen, vaya con su médico para ver qué hace. Joder, cuando das positivo. No te mandan con instrucciones, con orientación, nada. Y la lógica es, si te sientes mal, quédate en casa, no vayas al médico. Solamente si ya te estás muriendo, ve al médico para que te mueras en el hospital. Pero si te mueres en casa, pues ya no entrarás en las estadísticas de mortalidad. De verdad que el problema de la pandemia, además, el impacto económico que implica, por costos, etcétera, el impacto en el empleo y además el impacto psicológico emocional que implica, me parece que también estos sistemas a distancia y en plataformas enfrentan estas problemáticas. ¿Qué con tu experiencia de Q, podemos irnos planteando, no con C, sino con Q de la reina, la cuina, ¿sí? Plantearnos para efectivamente ir pensando en un circo de dos pistas, la pista de lo urgente y la pista de lo fundamental, porque luego por atender lo urgente, lo fundamental se pierde. Pero no te puedes ir a lo fundamental porque si no lo urgente te come. Te come, y me dijera el amigo de la 4T que tuve en un programa, ahorita lo urgente para nosotros son las próximas elecciones. Fue claro el de Morena, las elecciones del 21. Digo, entonces, ¿quién se encarga de los problemas urgentes? ¿El partido o el gobierno? Ah, no, eso le toca al gobierno. A nosotros como partido nos toca. Y efectivamente hay un deslinde de interés, pero tanto el uno como el otro están parados en las dos pistas. Los docentes están parados en las dos pistas. El rector y la institución universitaria está parada en las dos pistas y ustedes también. Como instancia académico-administrativa de la universidad, ¿qué podemos hallar en ustedes si queremos pedirles auxilio? Ayúdame, Josué. Ayúdenme ustedes porque reconozco, no sé, necesito ayuda. Bueno, dos cosas. Me gustaría retomar esta idea que hace sobre que pues cualquiera puede dar clases, ¿no? Y pareciera que es algo innato, natural y que en muchas ocasiones es un empleo de mientras, ¿no? Pero que ese empleo de mientras se convierte en empleo de toda tu vida porque resulta bastante cómodo y agradable, ¿no? A mí me parece que sí, intentando tomar un poco, jalar un poco esta pregunta de Tadeo Vázquez sobre si estamos hablando de educación o de escolarización, ¿no? O de educación Efectivamente, escolar. Sí, cualquier persona puede enseñar. De hecho, todos enseñamos, ¿no? Enseñamos algo con la intención de que el otro aprenda, ¿no? Enseñamos cosas a nuestros A amigos, hablar, por ejemplo. enseñamos a hablar, enseñamos a tomar, enseñamos a correr, a andar en bicicleta. Estos procesos de enseñanza y de aprendizaje se dan de manera natural de toda la vida. Ahora, aquí el problema que tenemos, y aunque estamos intentando abordar a la parte de educación en un sistema amplio, sí nos estamos centrando en la parte escolar,
porque la parte escolar es la que en este momento sigue teniendo, bueno, y ha tenido un montón de problemas, ¿no? Esta idea de que cualquiera puede enseñar pareciera que es recurrente y ha ayudado a tener un sistema como el que tenemos en todos los niveles, porque el hecho de que, o sea, sí hubo un momento en la educación en la que cualquiera que tuviera licenciatura podría dar clases no solamente en nivel superior y en nivel medio superior, sino también en educación básica y en educación primaria. Hubo un momento hace algunos años en los que cualquiera podía dar clases, ¿no? A Hasta través de yo los di exámenes, clase. hasta a través de exámenes, ¿no? Sí, hasta tú diste clases, mira, qué raro. Y en ese sentido, una cosa que pareciera es que cualquiera que tenga el conocimiento es capaz de explicitarlo y es capaz de guiar al otro a ese conocimiento, y eso es un problema de concepción de lo que hace el docente, ¿no? Es decir, pareciera que la tarea nuevamente, pareciera que la tarea del docente es saber cosas y poder decir lo que sabe. No importa si el otro aprende o no aprende. Mi tarea es decir lo que sé. Y en ese punto es una visión de transmisión de la información. Pareciera que con decir lo que yo sé, pues el otro aprende y como eso funciona, pues cualquiera puede enseñar en un sistema escolarizado. El punto es que en un sistema escolarizado en el que tenemos la tarea explícita de hacer o de ayudar a los otros a aprender y a desarrollar conocimientos y a lograr propósitos y objetivos bastante claros, pues la tarea no la puede realizar cualquiera, ¿no? Y es en este punto en la que la parte de la concepción de lo que hace el docente en todos los niveles, tanto de parte de los docentes como de parte de los estudiantes, como de las autoridades que toman decisiones, es importantísima. Si no entendemos que la labor de un docente es ayudar a otros a aprender contenidos específicos en un escenario escolarizado, y a desarrollar aprendizajes específicos con base en estrategias que lleguen justamente a esos propósitos, tenemos un problema, ¿no? Tenemos el problema de el catedrocentrismo, ¿no? El profesor, mientras puedas hablar, puedes dar clase, ¿no? Y pues no es así. El otro punto es, ¿qué podemos hacer? Y ya intentando acercarme a la pregunta que tú realizas de manera directa, casi como, no sé si fue una amenaza, fue una solicitud. El hecho de decir, a ver, Una tú qué puedes, sugerencia. o una sugerencia, tú qué puedes darme, ¿no? O sea, yo qué podría, o sea, yo qué puedo hacer. En primera, una de las cosas que, por ejemplo, uno de los modelos que nosotros hemos estado haciendo y retomando esta parte de la idea de Isis Villanueva, de Isis, mi querida Isis, en este punto de Joder. donde dice hay que mudar los procesos de capacitación a otras formas de acompañamiento del profesor, pues es que los profesores también son personas que necesitan aprender. Nuevamente, pareciera que un profesor puede aprender de otro profesor que habla y le dice cómo hace las cosas y por el hecho mágico de que alguien más le diga cómo se hacen las cosas, él va a aprender cómo hacen las cosas, ¿no? Es decir, es este ciclo infinito en el que está al frente, habla y por el hecho de hablar el otro entiende, ¿no? Y eso lo hacen los capacitadores de los docentes, y eso lo hacen los docentes con los estudiantes, y eso lo hacen los docentes de futuros docentes en las escuelas normales, en las escuelas pedagógicas, en los institutos de educación, y pareciera que ese es el modelo a replicar. Yo voy y doy clase, ¿no? Y por el hecho de dar clase tú aprendes. Y ese es el problema, ese es uno de los problemas principales, tanto en esta pandemia, a través de medios digitales como en medios presenciales, ¿no? Y, y también en la vida cotidiana. El hecho de que yo te diga, mira, vas a ver, ves cómo estoy en la bicicleta, pues hazle así.
Oye, pero no, mira, hazle así, te subes a la bicicleta y pedaleas. Ya con el hecho de que yo te lo haya dicho, tú ya sabes andar en bicicleta, ¿no? El problema de ese modelo pues es que no está centrada en cómo aprenden, ¿no? Lo que nosotros hemos estado haciendo desde que declararon la contingencia sanitaria, a nosotros las autoridades en la universidad nos dijeron, necesitamos que den un curso de capacitación a los docentes de manera urgente porque todos necesitan aprender a usar las tecnologías y aprender a usar las tecnologías les va a resolver la vida en esta pandemia. Y nosotros les decíamos, no, aprender a usar las tecnologías no les va a resolver la vida. Aprender a usar las tecnologías les va a permitir conectarse para replicar los mismos modelos que siempre han estado haciendo de toda la vida y que pues no han estado funcionando como quisiéramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros implementamos dos cosas. Sí, al final sí hicimos un conjunto de cursos, un conjunto de espacios que requieren al docente centrarse en un contenido específico que va a utilizar, eso sí, pero no centrado en la tecnología como el fin, sino centrado en el tipo de estrategias que tú puedes seguir como docente y las cosas que debes concebir, el cambio de tu concepción como docente y de la concepción del propio estudiante, ¿no? Eh, el estudiante no es el que va a tomar notas de lo que tú dices, sino es el que va a estar en situaciones que le demanden utilizar la información, que le demanden resolver problemas, que yo como profesor necesito ponerlos en esas situaciones y es mi labor ponerlos en esas situaciones para que puedan desarrollar aprendizajes de manera más eficaz. Entonces, en ese sentido sí tenemos un curso, pero tenemos también una labor que ha sido bastante demandante, pero al mismo tiempo bastante reconfortante, que es un proceso de acompañamiento en el quehacer cotidiano del docente. Algo que nosotros denominamos como mentoría, en el sentido de que un docente que tiene un problema me puede escribir, me puede hablar y me puede decir, ¿sabes qué? En este momento tengo este problema. La plataforma está haciendo esto, no sé cómo orientar a mis estudiantes, no sé cómo darles la instrucción de esto, tengo la idea de hacer esta actividad que hacía en la presencialidad, pero no sé cómo hacer la transposición didáctica para que sea esa o una muy parecida en un entorno virtual. Y entonces el equipo de trabajo que tenemos, que son bastante amables todas las diseñadoras formacionales, eh, lo que hacen es que orientan al profesor y le dicen, mire profesor, en este momento, en esta situación, lo que usted necesita es esta herramienta. Y la forma en la que usted va a hacer esa adecuación es que, bueno, si usted hacía un debate en presencial, bueno, pues ahora va a ser un debate en la virtualidad y va a utilizar un foro. Y a diferencia de los debates presenciales que son más acalorados y que tienen respuestas inmediatas, pues van a ser un poco más lentos, pero van a ser mucho más argumentados, porque no va a haber el estudiante que diga, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo con él, porque es evidente en un foro sí, yo estoy de acuerdo con él y que esa sea mi única participación, pues es evidente que el estudiante está dando el avión, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un conjunto de acompañamiento a lo largo de todo el semestre. Esa ha sido nuestra estrategia principal, el acompañar a los docentes en situaciones reales, en necesidades reales, que les permitan tomar conciencia de cómo es que tienen que cambiar sus actitudes, sus acciones, de cómo ejecutar una tarea técnica, que a veces se detienen por tareas técnicas muy simples, pero que un curso no te da el contexto suficiente como para entender que ese cambio técnico de una configuración hace una transformación entre que la actividad que estés proponiendo funciona adecuadamente y no funciona. Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos 8 meses, 9 meses, acompañando a los profesores en su día a día, ayudándoles a resolver problemas, ayudándoles a cambiar la idea de cuál es su tarea.
a través de mensajes, a través de llamadas, a través de correo electrónico. En algunas otras ocasiones hacemos una sesión de videoconferencia en la que les explicamos cómo realizar estas tareas y nos ha resultado bastante adecuado en el sentido de que nosotros sí podemos observar cómo es que la demanda de solicitudes es mayor al inicio del semestre, es decir, al inicio del semestre un profesor puede presentar una mayor cantidad de situaciones que no puede resolver por él mismo y que conforme vamos avanzando en el semestre, el profesor puede resolver por sí mismo esas situaciones, ¿no? Es decir, ya llegamos a un punto en el que, bueno, yo tengo que generar nuevamente el foro, ya me dijeron cómo hacerlo, ya practicamos cómo hacerlo, ya me ayudaron, voy a intentarlo hacerlo ahora yo solo, algo me falló, oye, lo hice casi todo bien, pero me falló esto. Ah, ok, profesor, nada más le faltaba ponerle esta opción y configurar esta cosa. Y de una vez le digo que su instrucción no es clara, cámbiala un poquito, ¿no? Y para la siguiente el profesor lo hace adecuadamente. Entonces nosotros estamos haciendo un acompañamiento desde un proceso en el que necesitas una gran cantidad de ayuda hasta un punto en el semestre en el que necesitas la menor cantidad de ayudas posibles. Porque Muy ese es nuestro... vigosquianos. Muy vigosquiano, sí, pero ese es el punto. El punto es que la pandemia ha sido al menos para nosotros, ha sido una oportunidad perfecta para probar que hay otras formas de acompañamiento, hay otras maneras de llevar el proceso formativo de los docentes y que no son solo los cursos la única manera de acompañar al docente. Ya en algún momento, en en algunos otros niveles, en algunos otros sistemas y subsistemas, se tenía la idea del el asesor pedagógico o pues sí, principalmente un asesor pedagógico, un asistente pedagógico que estaba para ayudar a los docentes en esta tarea, ¿no? Pero en muchas ocasiones, estos asistentes o asesores pedagógicos se convertían en otros profesores, se convertían en los profesores de los profesores o en los capataces de los profesores, ¿no? Que básicamente en lugar de estar allí para ayudar a resolver problemas a los docentes, estaban allí para, nuevamente, solicitar evidencias, ponerles en claro que no estaban haciendo bien las cosas, pero no decirles cómo hacerlas bien. Entonces, a mí me parece que el problema de cómo concibes tu tarea como acompañante de otra persona que aprende es fundamental. O sea, ese es elemental en los medios. Y entonces, nosotros, por ejemplo, cuando estamos acompañando a los docentes que por primera vez se enfrentan a las tecnologías, que por primera vez se están enfrentando a una plataforma educativa, pues lo que les decimos es, pues vamos despacio, ¿no? O sea, si usted como profesor nunca se ha enfrentado a todo este mar de herramientas tecnológicas, pues no quiera utilizar todas al mismo tiempo. Pues vámonos despacito, ¿no? Deje una tarea y vamos a configurar algo en el que usted pueda recibir documentos o fotos de los estudiantes, ¿no? Hay estudiantes, tenemos muchos casos de estudiantes que lo único que tienen para realizar, ya lo había comentado hace rato, es un teléfono. Pero desde el teléfono sí pueden acceder a una plataforma y sí pueden, por ejemplo, si un profesor deja una tarea, que no la hagan, pueden no necesariamente hacerla en un programa informático, sino que podrían hacerla en su cuaderno, le toman una foto y eso es lo que envían, ¿no? La segunda cosa que les recomendamos es, entienda usted, profesor, que si usted está muy apurado, o sea, que si usted se está enfrentando a esta situación en la que pues tiene que resolver problemas de conectividad, tiene todos sus espacios al mismo tiempo, sus formas de interacción en la casa no son las mismas que tenía en la escuela y eh, que requieren tener múltiples pistas al mismo tiempo, porque puede ser que yo esté intentando concentrarme en la clase, pero al mismo tiempo alguien allá, mi hermano se está peleando o algo está sucediendo en la casa, me están hablando, lo que sea.
Pues entiende usted que si usted está viviendo eso, sus estudiantes también. Y entonces hacemos un conjunto de ajustes razonables, retomando un poco tanto de las formas en las que tú te expresas como de lo que tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje, ajustes razonables a las condiciones en las que nos encontramos. No vamos a esperar que un estudiante esté conectado las 7 u 8 horas que estaba en clase anteriormente, no es posible. No es posible porque ya dijimos, no todos técnicamente pueden hacerlo, pueden estar conectados durante 7 horas, ¿no? Más si tengo a 7 hijos con una sola computadora, pues un volado, un disparejo a ver quién se conecta a las 7 horas, ¿no? Y más porque pues las situaciones han cambiado, algunos tienen que trabajar, algunos tienen que estar al cuidado de alguien más en la casa, entonces en ese sentido sí intentamos que los profesores sean sensibles ante las necesidades de los estudiantes. La otra cosa es que, como ya les habíamos advertido, el modelo de yo hablar durante 5 horas no es viable. En lo presencial, pues mucho menos es viable aquí. ¿Qué es lo recomendable? O sea, nosotros recomendamos tener sesiones cortas de hora, hora y media con tus estudiantes, una a la semana tal vez, o a lo más 2, y el resto del trabajo que hacían en clase, junto con el trabajo de tareas, invertirlo en proyectos, en actividades que pongan al estudiante en situación de resolver problemas para lograr el desarrollo de las competencias, el desarrollo de las habilidades, conocimientos, aprendizajes que requiere la asignatura, ¿no? Y solo en casos muy específicos, pues buscar a veces la presencialidad, hay veces que no hay otra forma, ¿no? Para los médicos, para los arquitectos, para los ingenieros, pues tenemos que buscar formas en las que se pueda resolver o solventar esa situación y situaciones prácticas. En algunos casos se pueden hacer con cosas que hay en la casa, pero en muchos otros necesitas un conjunto de instrumentos, de insumos que no están en el hogar. O sea, no cualquiera puede aquí tener un sintetizador de partículas, ¿no? Entonces, bueno, así yo siempre traigo uno en mi cartera por si lo estoy utilizando, ¿no? Pues no. En ese sentido, pues hay algunas otras cosas que se van a tener que dejar para después, para cuando existan las condiciones, para cuando haya la posibilidad de aprender eso, pero mientras puedo trabajar en otro conjunto de conceptos, de ideas, eh, de bases que me van a permitir que cuando yo llegue a esa situación en la que sí voy a poder tener esa posibilidad, bueno, tenga la mayor base conceptual e instrumental necesaria para poder solventar esa necesidad lo más llevaderamente posible. Voy a dar otro apretón de tuercas para ir tratando de cerrar este asunto. No tengo duda que cuando hablamos de la vida cotidiana, los niños de la calle aprenden a manejar el dinero sin saber lógica matemática formal. Sí. Un niño aprende a hablar su lengua materna sin que se le enseñe, pero espontáneamente no aprende a leer y escribir. No. Es decir, hay contenidos de aprendizaje que deben ser enseñados formalmente. Esto implica deslindar la educación formal de la educación no formal. Cuando hablamos de educación no escolarizada o educación semipresencial, etcétera, estamos hablando de desescolarización, porque si no pareciera ser que el conflicto es, como plantea Tadeo Velázquez, entre educación o escolarización. Y el problema es que efectivamente, tanto esa educación no escolarizada o semipresencial es escolarizada. Y cierta educación, como ahora la tenemos en plataformas, es escolarizada porque todo el modelo de acreditación y certificación y determinación curriculera o curricular
de los contenidos objetivos, etcétera, están armados escolarmente, ¿sí? El problema, a mi entender, sería cómo plantear el asunto de enfrentar lo urgente y lo fundamental a no inmediato plazo en el manejo de esta educación, ahora sí semipresencial, impuesta por las circunstancias, a distancia, impuesta por las circunstancias, mediada tecnológicamente por ciertos artefactos, sin hablar ahorita de mediación semiótica intencional y todo este asunto, pero que de alguna manera implica suponer que estamos hablando aquí de la UAM y de los maestros que dan clase acá, pero pensar en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde hablan o en Michoacán, que se habla tarasco, que se habla celtal, tojolobal, mame, cachiquel, qué sé yo, otras lenguas. Claro que el problema sale de la vida, de la educación formal, de naturaleza generalizada. Si no hablo universal, porque eso del conocimiento universal es también bien relativo culturalmente. Sí. Pero no quiero, porque no es el propósito de esta charla, entrar al asunto de los aspectos culturales y político-económicos que implican el hecho educativo, no necesariamente escolar, sino el hecho educativo en la vida cotidiana. No cabe duda que educación y escolarización no es lo mismo. No. Educación escolar y educación no escolar no es lo mismo, eso está muy claro. Sin embargo, el problema es que en la coyuntura que estamos, hay maestros que dicen, pues bájate el CMake Tools y hazme mapas conceptuales, pero en el celular a ver cómo carajos los haces. Entonces, haz a manopla un mapa conceptual y sácale la fotografía y cómo le hago para aprender a hacer el mapa conceptual, que ese es el otro artefacto. O que hazme un ensayo, o que hazme esto, porque la colección o recolección de evidencias para el portafolio y lo que se acumule, rúbricas, qué sé yo, está implicando un entorno que trasciende a la coyuntura. Sí. Y que va a sobrevivir a la coyuntura y que precede a la coyuntura. Pero en esta coyuntura, e insisto, para ir cerrando un poco esta ya de 1 hora 20 minutos charla más lo que se acumule. ¿Cómo resolver? Ya dijiste que no es el tecnológico el problema. Ese es uno de los problemas. Pero el problema, ¿cuál sería y cómo afrontarlo? Ok, a mí me parece que hay necesitamos una claridad conceptual importante, ¿no? Porque efectivamente este problema de lo escolar y lo no escolar está dado incluso desde la SEP, ¿no? Pareciera que la educación a distancia no es escolarizada o la semipresencial no es escolarizada porque no vas a un aula, no vas a una clase. Y en esta idea muchos profesores y muchas personas se cuestionan que en este momento pues no están llevando una educación escolar porque no vas a aula y no vas a la escuela, ¿no? Esa idea a mí me parece que es una idea errada porque la parte de la escolarización o la no escolarización debería ser más bien tratada como una educación formal o no formal. Porque la educación formal o escolarizada no es aquella que tomas en un aula de clases física. Es aquella que está regulada, que está mediada, es decir, hay una mediación entre el sujeto que aprende y lo que tiene que aprender. ¿Cuál es el mecanismo de mediación? Pues es el currículo, ¿no? Es decir, hay otras personas que están decidiendo cuándo aprendes qué cosa, en qué momento, a través de qué contenidos, a través de qué actividades.
En ese sentido es formal, porque hay una intención, hay una estructuración de lo que tú tienes que ir aprendiendo, y no es que simplemente vayas por la vida a ver qué te encuentras, que es lo que hace el niño de la calle. El niño de la calle va por la vida a ver qué se encuentra una moneda, empieza a identificar que si da esta le dan una cosa, y que si da esta otra le dan otra cosa, y que si da estas dos le dan otra cosa. Nadie le enseñó, nadie me dio eso, simplemente se lo encontró. Si no se encuentran los números y las matemáticas, no importa, porque para él lo que representa son las monedas. En el caso de la educación formal, hay alguien que decidió que tienes que aprender primero los números, primero el abecedario, después las vocales, después las sílabas, después. Es decir, ya hubo ahí una mediación entre tú y el conjunto de conocimiento que tiene la humanidad, ¿no? Y decidió que sí y que no, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier educación que tenga ese proceso es una educación escolarizada o formal, ¿no? Eso es. Entonces, en este momento, aunque no estemos yendo a la escuela física, estamos en un aula virtual, o el hecho de que un profesor te pida ciertos contenidos o no, mientras haya un currículo de por medio y alguien que te está diciendo que sí, que no, y cómo sí y cómo no, a través de un sistema, es una educación de carácter formal, porque estamos buscando y mediando entre tú y el conocimiento, ¿no? Entonces, en este punto, esta claridad me parece que es importante, porque incluso hay muchos profesores, muchos docentes que en este momento dicen, es que yo ya soy yo ya soy un profesor virtual, yo ya soy este asesor en línea. Y eso también a mí me parece que es un equívoco. Los profesores que en este momento están trabajando con tecnologías y que han logrado adaptarse adecuadamente, pueden tener un conjunto de competencias, o pueden haber desarrollado un conjunto de competencias que les ayudarán a trabajar en línea, pero no necesariamente son asesores en línea, porque ser un asesor en línea implicará en algún momento tener un proceso de educación formal que les ayude a decir, no es que les ayude a decir, tú necesitas saber esto y esto, ¿no? Es decir, alguien que haga esa mediación Es de qué es decir, lo que requieres y qué no debe estar requieres. certificada esa competencia. Debe estar Es decir, para certificada ser esa un competencia. asesor a distancia, etcétera, necesitas el documento. Necesitas el documento y necesitas demostrar que lo tienes, ¿no? Porque puede decir, es que yo ya soy asesor en línea porque yo doy clases en Zoom o en Meet, pero mi clase en Zoom y en Meet, pues es la replicación del modelo que tengo anteriormente, lo que ya habíamos dicho, hablo, y ya por eso soy asesor en línea, ¿no? Un asesor en línea tiene una concepción diferente de cuál es su papel. Es un papel de facilitación y de acompañamiento del aprendizaje, y entonces poder poner cosas en una plataforma y hablar en una videoconferencia no me hace asesor en línea, así como saber andar en bicicleta no me hace ciclista, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un conjunto de elementos que pueden hacerse. Entonces, la claridad conceptual es importantísima porque nos ayudará a diferenciar si estamos o no en un escenario escolar. En este momento sí estamos, aunque estemos en nuestras casas, estamos en educación escolar o formal. Y aunque muchos no puedan conectarse, bueno, pues están no conectándose a un sistema escolar, ¿no? No todos son asesores en línea, algunos tienen las competencias o parte de las competencias, muchos profesores a través de una formación sí autodidacta, es decir, no hubo nadie que los mediara, ellos empezaron a explorar de iniciativa propia esta otra herramienta, estas otras cosas, y descubrieron la forma de hacer su trabajo de manera adecuada, lo cual es muy loable. Muchos de ellos tienen las competencias de asesores en línea, pero les falta justamente esta parte que les diga, bueno, sí, está todo esto, pero tal vez te faltó este otro elemento para completar tu proceso de formación como asesor en línea, ¿no? Eh, entonces, en este punto, ¿qué es lo urgente? O sea, a mí me parece que sí, por un lado necesitamos urgencia en capacitación, eso sí, no,
no en formación, sino en capacitación para resolver las necesidades inmediatas. La urgencia en capacitación es indiscutible. Nuestros profesores en este momento, y de hecho desde hace 8 meses, necesitaban cursos de capacitación eficientes para resolver lo urgente. Pero si queremos resolver lo fundamental, necesitamos enfocarnos en procesos formativos que los ayuden a cambiar su idea de lo que es ser docente, su idea de lo que es un estudiante, su idea de lo que es el papel de la escuela en, en el proceso educativo de una persona y la idea del papel de la escuela en la sociedad. A mí me parece que el fundamental es ese y ese es el que tendríamos que estar mirando a largo plazo, más allá de la pandemia, o sea, más allá de la pandemia y más allá de cualquier situación. A mí me parece que nosotros estamos viviendo en un siglo completamente tecnológico, en un siglo que demanda estas competencias de comunicación y de gestión de herramientas tecnológicas. Si un docente o un estudiante o cualquier persona no tiene acceso, no está viviendo en este siglo, no está accediendo a las ventajas y a los conocimientos de este siglo. Es esta gran brecha en la que estamos. Pero una cosa es la brecha, una cosa es la brecha por la accesibilidad y la otra cosa es la brecha por el analfabetismo. Es decir, yo sí tengo acceso a Internet, yo sí tengo 1 o 2 dispositivos, pero lo único que hago es compartir memes en redes sociales y no estoy utilizando ninguna de las ventajas que la tecnología y que las tecnologías, más bien que las tecnologías de este siglo me brindan. Entonces, en ese sentido, pues requiere un cambio de paradigma, un cambio de formas de ver, de actuar y de hacer las cosas. Si algo nos ha dejado en evidencia la pandemia, es que hay un analfabetismo muy grande. Hay una falta de accesibilidad grande, hay una brecha muy grande, pero también hay un analfabetismo muy grande, tanto de docentes como de estudiantes. Y eso es algo de los esenciales que tenemos que combatir si lo que queremos es llevar a la sociedad en la que vivimos a una sociedad homogénea del siglo XXI, porque en este momento pues tenemos, México no es un país homogéneo. Ni todos los profesores están viviendo igual la pandemia, ni todos los estudiantes, ni toda la sociedad. O sea, hay personas cuyas situaciones y circunstancias son todo lo opuesto, ¿no? Y una de las cosas que normalmente hacemos es la generalización. Todos los docentes esto, todos los estudiantes aquello, toda la sociedad esto. No, no es un solo tipo de docente, son muchísimos tipos de docentes, son muchísimos tipos de estudiantes y muchísimas sociedades en México. Pues Josué, no tengo duda que el problema es gordo, porque no solamente, curiosamente, los que dices que no están viviendo en el siglo XXI, están viviendo en el siglo XXI, pero sin el acceso a los supuestos beneficios Exacto. que debiéramos compartir. Pero no creo que nada más México, ¿eh? Yo creo que Estados Unidos, que Alemania, Turquía y toda Europa por la migración y todo lo que hay con los migrantes en Europa. Creo que el problema es muy complejo y que, como dijeras, en esta charla no lo vamos a resolver. Pero no quiero dejar de agradecer a todos los que nos siguieron, a todos los que comentaron, y reiterar la invitación a suscribirse al canal de YouTube La Comuna de la Palabra, porque cada semana tenemos un programa. Ahí subimos todos para quienes no pudieron ver completa la charla. Y pues muchas gracias, Josué, y esperemos que pronto tengamos otra charla. Claro que sí, estamos ahí al pendiente. Me parece que este espacio es muy importante, es un espacio de charla, de reflexión, de chistes, a veces buenos y a veces malos, pero me parece que es un espacio bastante importante, es una iniciativa muy buena de tu parte. Y pues sí, aquí estamos para tratar algunos otros temas más como, bueno,
como esto, ¿no? Como una charla, como un espacio en el que podemos estar compartiendo, debatiendo ideas y pues esperemos que sea de ayuda para quienes nos están viendo. Un saludo a todos. Saludos al poeta César Carrizales, quien también manda saludos, y el comentario que la urgencia está en que el profesor y los estudiantes usen el mundo para enseñar y no al revés. Que Yo el diría mundo que para use aprender. y enseñar, aunque sea el cobre. Pero bueno, ha sido un placer, Josué. Ha sido un placer para todos los que nos han seguido, supongo también. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.